Hola, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a estas clases gratuitas de Escuela de Entrenadores. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actividad física y la importancia que tiene para la salud, obviamente para el rendimiento y cómo va a estar relacionada con nuestro día a día. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación al mismo tiempo de que también puedan seguir viendo lo que yo voy a estar diciendo y las gesticulaciones que hago y todo eso. Entonces, comparto la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la actividad física. Primero vamos a entenderla, pues, como qué es, eh, qué beneficios tiene y sobre todo el cómo podemos medirla. Esto sobre todo para que pues podamos controlarla, porque si nosotros pues no tenemos un control de esta, no podemos mejorarla, no podemos por lo tanto dosificarla y se vuelve azaroso su desarrollo. Primero que nada, pues vamos a hablar, ¿qué es? ¿No? Cuando hablamos de actividad física tenemos que distinguir aquello a lo que le llamamos NEAT y el entrenamiento. El NEAT va a ser toda actividad física que nosotros tenemos, pero que no es programada. Por ejemplo, ir al trabajar, el desplazarnos, el caminar, subir escaleras, que hacemos nuestra limpieza en casa, que hay días de lavandería, pasear el perro. Todas estas cosas pueden ser calculadas, pero como no se realizan de manera cotidiana, digamos que durante un tiempo específico, a una intensidad específica, pues lo que va a hacer principalmente es darnos un aporte al gasto energético, el cual nosotros tenemos que cubrir, pero de manera un poco más general. Y está el entrenamiento. El entrenamiento va a ser toda esa actividad física que nosotros dosificamos y que sí tenemos un poco más de control en el mismo, que nosotros podemos pues saber cuántas series, cuántas repeticiones, a qué carga, cuántos kilómetros, cuántos minutos, podemos medirlo en kilocalorías, podemos medirlo en watts, hay bastantes formas, pero como tal es lo que nosotros dosificamos. El otro, pues puede que tenga más estrés, por ejemplo, en el NEAT, que tenga un poco más de estrés en el trabajo, en la escuela, en la vida social. Entonces esto lo hace pues, bastante variable. Aunque aún así hay ciertas formas en las que nosotros podemos abordar ciertas dosificaciones. Vamos a darnos cuenta, muchachos, que nuestra energía diaria está compuesta por varias escalas, varios ratios, y cada uno de ellos nos habla de un aspecto fisiológico, de un aspecto físico, de un aspecto de entrenamiento o de nuestro día a día. Primero que nada está nuestra tasa metabólica de manera basal, lo cual lo podemos conceptualizar como todo lo que gasta mi cuerpo para mantener sus funciones básicas. Respirar, que el corazón lata, que el estómago funcione, que haya fluido sanguíneo, que simple y sencillamente yo mantenga, por ejemplo, mi temperatura corporal. Todo esto va a ser contabilizado por esto, por la tasa metabólica basal. De ahí tenemos justo después la actividad física, que ya dijimos que se divide en ejercicio y la que no es de ejercicio, y también sin dejar de lado el efecto termogénico de los alimentos, o sea, la cantidad de energía que nosotros utilizamos para procesar aquello que comimos, aquello que consumimos. Sabemos que esto difiere mucho entre cuál es la fuente, cuál es el tipo de nutrimento, si son proteínas, si son lípidos o si son hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono, pues si son hidratos complejos o simples, todo esto. Pero de manera convencional se ha estipulado que es entre el 10 y el 15%. Esto tomando en cuenta porque algunas proteínas suelen subirse hasta el 20, 25 o el 30, pero algunos lípidos suelen estar muy bajos, entre el 4 o el 5%.
Esto varía dependiendo del autor que leamos, pero justo por esta variabilidad y como no comemos una fuente sola, sino normalmente nuestras comidas están combinadas, pues de manera convencional se deja del 10 al 15, tomando en cuenta que el 15 se lo doy a comidas muchísimo más altas en proteínas y el 10 pues a todas las demás. El sedentarismo, muchachos, va a ser la nula actividad, tanto del ejercicio como de la nula actividad diaria. Vemos que actualmente, sobre todo ahorita con lo del coronavirus, pues las clases han tenido que cambiar de esta manera, online, ya no me transporto a la escuela, ya no me transporto al centro, ya no estoy en el gimnasio, no tengo que ir a la oficina. Y aun cuando iba, pues era complicado porque me transportaba para llegar a sentarme y hacer labores, ¿no? Actualmente está pues bastante valorado el entrenamiento, o mejor dicho, el trabajo mental, el trabajo a computadora, el trabajo de escritorio. Y esto hace que nosotros permanezcamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo sin realizar actividad. Y esto tiene consecuencias negativas, muchachos. Vamos a ver. Esta infografía me gusta mucho de nuestros amigos de RPP, en donde nos dice justo que el sedentarismo es una de la mayor estadística de muerte, sobre todo en Latinoamérica. O sea, una de cada 10 muertes se da por una enfermedad relacionada a la falta de actividad física. A nivel Latinoamérica, muchachos, produce más muertes que, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes o el tabaquismo de manera lineal. Que sabemos que, por ejemplo, diabetes e hipertensión, pues sí tienen cierta relación con el porcentaje de grasa corporal o con la nula actividad cardiorrespiratoria o con malos hábitos alimenticios. Que esto puede ser, pues, multifactorial, es cierto, pero vemos que alguien que tiene mayor actividad física, pues tiene un mejor consumo de oxígeno, tiene obviamente un estímulo adecuado a su sistema cardiorrespiratorio, a su sistema cardiovascular, tiene obviamente un mayor aprovechamiento de nutrientes, sobre todo, por ejemplo, como hidratos de carbono, de lípidos, proteínas, tiene obviamente un estímulo a la eficiencia neuromuscular, tiene un mejor funcionamiento, por ejemplo, de la vasodilatación. Obviamente esto tiene repercusiones en nuestra presión arterial, en la manera en la que nuestro corazón late, teniendo muchas veces una hipertrofia positiva que nos permite tener un mayor volumen sanguíneo, por lo tanto tener mayor transporte de nutrientes y oxígeno. Obviamente, pues esto tiene una repercusión cognitiva, una repercusión en nuestra psicología. Regularmente, muchachos, después de una actividad física, pues tus problemas se ven un poco más sencillos, mi humor está muchísimo mejor y esto pues me permite abordarlo en una cabeza más objetiva y no al calor de las cosas. Hay ciertos tipos de cáncer, muchachos, que están muy relacionados con la falta de actividad física, con obviamente porcentaje de grasa muy alto o con hábitos de sueño o hábitos alimenticios que van muy de la mano con esto que nos provoca pues, el no movernos. Conozco más gente que le duele la espalda, que le duele la rodilla, que le duelen los codos cuando no entrenan que cuando entrenan. Y eso que principalmente yo me especializo en los deportes de fuerza, en powerlifting, tengo gente que hace halterofilia, que hace CrossFit, que hace strongman, y pues vemos que sus articulaciones de hecho se mantienen bastante saludables. Obviamente, pues tomando en cuenta el contexto de cada uno de ellos, ¿no? Caminar, usar un poco más la bicicleta, usar las escaleras, obviamente asistir a un gimnasio, a un centro de entrenamiento, trotar, nadar, pues van a tener repercusiones positivas y sobre todo podemos medirlas. Una manera bastante buena para tener cierto control es el medir el NEAT por medio de pasos. Tudor y Bassett, más o menos en 2004, nos dan el establecimiento de que 10,000 pasos al día podemos considerar a alguien como ya activo y de ahí la tendencia es a mejorar. Actualmente se han puesto muy de moda estos medidores. Los podemos tener en nuestro smartphone si tiene un acelerómetro.
podemos tenerlo en estos smartwatch o en estas bandas donde miden nuestra frecuencia cardíaca y donde miden nuestros pasos. Ahora, hay que ser sinceros, estas mediciones no son precisas. Tú puedes estar sentando y estar moviendo la mano para que el acelerómetro lo determine y eso considere que son pasos. Sin embargo, el chiste no es nada más juntarlos por juntar, sino realmente medir eh, un parámetro que tal vez no sea tan preciso, sí, pero obviamente, aunque sea un parámetro poco preciso, es comparable y esto hace que yo pueda tomar cartas en el asunto. Si con estas bandas yo saco 8,000 pasos, aunque no haya caminado esos 8,000 pasos, pues puedo tomarlo como punto de partida para volverme un poco más activo. En lugar de preferir tomar el Uber, si es una caminata de 10 minutos, la hago, tal vez pasear un poco más a mi mascota, tal vez no tomar las escaleras eléctricas. Hay varias opciones. En lugar de estar sentado durante 8 horas, 6 horas frente a una computadora, pues tal vez hacer micropausas cada 2 horas en donde yo tenga un poquito de oxigenación, en donde me dé la luz del sol, en donde yo tenga alguna forma de relajarme y eso seguramente tenga una repercusión en mi productividad si estamos hablando del trabajo o del estudio. Sabemos que también podemos medir lo que estábamos hablando que era el entrenamiento y esto se da por los equivalentes metabólicos. Los METs, tasa de equivalente metabólico, muchachos, equivalen a estar X tiempo sentado. Entre más masa corporal tengas, entre más peso tengas, el cuerpo le cuesta más trabajo estar en reposo, gasta un poco más de energía por las diferentes funciones fisiológicas. Entonces, un MET equivale, muchachos, a una hora de estar sentado, seas quien seas. Y obviamente, pues tener, por ejemplo, los labores de la casa, hacer labores de jardinería, el entrenamiento, como por ejemplo la caminata rápida, ciclismo, boxeo, nadar, realizar entrenamientos con cargas, gasta un poco más de energía que estar sentado. Y esto lo podemos medir, muchachos. Podemos analizar qué gasta qué y entonces poder cuantificarlo. Si yo estoy cumpliendo aproximadamente mis 10,000 pasos al día y aparte tengo un entrenamiento el cual me permita tener un gasto, eso sumado a los otros dos parámetros, que era el gasto energético basal y el efecto termogénico de los alimentos, me pueden dar perfectamente la razón a cuántas kilocalorías tengo que consumir y entonces tomar total control. Si yo quiero comer de manera saludable, pero en una cantidad adecuada, en una cantidad que me llene, tengo que moverme un poquito más. Venga, que esto es de contexto, no es específico para todos, sino más bien es más bien muy general, pero entre más te muevas, muchachos, más van a poder comer y tu cuerpo va a utilizar de manera adecuada dichos nutrientes. Y esto se vuelve un ciclo, muchachos. El limitar nuestra alimentación, sí, nos puede permitir perder peso, si está bien calculado nos va a permitir perder grasa, pero esto también va a ir limitando de poco en poco nuestra actividad física, de tal forma que tal vez yo no mejore en mi entrenamiento y tenga la necesidad de reducir mi actividad física no programada. Aquí les voy a dejar en la parte baja un link, muchachos, para que ustedes entren a una lista larga, larga, larga de actividades, muchachos, en donde podemos analizar cuánta es la tasa de equivalentes metabólicos de cada actividad. Nosotros podemos ver aquí en esta parte que el entrenamiento con cargas, el entrenamiento de gimnasio, el entrenamiento con pesos libres o por ejemplo ya con marcas como Cybex, Nautilus, tiene aproximadamente una tasa de 6 METs. Esto nos dice que es justo pues un entrenamiento de esfuerzo vigoroso, pero con intervalos, o sea, periodos de pequeño descanso y trabajo con cargas. Podemos ver que, por ejemplo, el estar en ciclismo, dependiendo de cuánto es la velocidad, pues nos da más METs.
El caminar, muchachos, nos da bastante gasto y es por eso algo que se les recomienda a la mayoría de las personas, caminar durante cierto tiempo. La recomendación según la OMS es de aproximadamente unos 30 minutos diarios. Y venga, pues que viene bien, pero como actividad no programada. O si es que está programada, pues venga, algo que nos mantenga activos, pero tenemos que hacer una combinación para poder mantener nuestros niveles de salud. Es una fórmula bastante simple, muchachos. Para saber las kilocalorías que tú estás gastando aproximadamente en un entrenamiento, tienes que seleccionar los METs que esta actividad tiene. Por ejemplo, yo selecciono las pesas, el peso corporal en kilogramos de la persona. Por ejemplo, en este caso, mi peso corporal es de 80 kilogramos y la duración en horas. La duración en horas, muchachos, pero de tiempo efectivo. Yo seleccioné 2 horas porque es el tiempo en el que yo me tardo en hacer mi entrenamiento, pero sin contar el calentamiento, el enfriamiento, el que llego, saludo a la gente del gimnasio, me cambio, me preparo, no, o sea, el tiempo efectivo, el tiempo en donde me mantengo haciendo mi rutina, teniendo mis descansos, teniendo mis sets y los diferentes ejercicios y teóricamente quitando los pequeños tiempos muertos en donde me distraigo, donde tengo ahí una serie de WhatsApp, no. O sea, 2 horas, ¿vale? Tal vez en tiempo real esto se traduzca en 3, pero en tiempo efectivo es aproximadamente ese tiempo. Por lo tanto, un hombre como yo realizando pesas durante 2 horas de manera efectiva gasta aproximadamente 960 kilocalorías. Esto, muchachos, siempre y cuando yo esté llegando a los niveles de esfuerzo que se requieren. Sinceramente, la mayoría de la gente no llega a estos niveles de esfuerzo y esto lo podemos ver por la escala de esfuerzo percibido o también llamada RPE, que sobre todo en entrenamiento de fuerza atiende a las repeticiones en reserva. ¿Cuántas repeticiones podrías realizar más? Y con base sabemos tu esfuerzo. ¿A qué me refiero? Si yo saco 10 repeticiones y yo por mi experiencia sé que podría sacar 2 más o que ya iba a sacar una más solamente sin llegar al fallo, pues venga, que significa que estoy llegando a un esfuerzo relativamente alto. ¿Qué va a pasar? Que la mayoría de la gente no analiza sus cargas, no hace pequeñas pruebas, entrena siempre al fallo o siempre entrena con el mismo peso. Y esto lo que termina haciendo es de que estos cálculos nos salgan bastante raros, porque la mayoría de la gente vamos a darnos cuenta de que no llega a grados de esfuerzos altos. ¿A qué me refiero? Pues con el mismo peso con el que le están entrenando, si solo les pidieran un set, podría sacar 6, 7, 8 o a veces hasta 10 repeticiones más de las que hace normalmente en una serie de trabajo, que lo único que está haciendo es generar un gasto, pero no un estímulo adecuado. Estos 6, toma en cuenta que tú estás trabajando aproximadamente entre un RP mínimamente un 6,5 y hasta aproximadamente un RP 9, que estamos diciendo que pues, no estamos llegando al fallo, pero estamos muy cercanos, en donde estamos conservando nuestras cuestiones técnicas, nuestras posturas, nuestra ejecución, nuestra velocidad de la misma, y entonces estoy acumulando un número suficiente de series para poder sacar el entrenamiento completo y tener un estímulo adecuado. Hoy nuestro amigo Daniel Álvarez compartió un excelente post en donde hablaba justo de las progresiones en el volumen del trabajo en estas series, en donde parecía que era mejor hacer incrementos pequeños de volumen que tener un número fijo, en este caso de series inamovibles, ¿no? Bueno, puede ser una excelente opción, ahí tiene sus pormenores, en algunos casos seguramente sea bastante bueno, en otros casos no. Acuérdense, muchachos, que sobre todo las ciencias del deporte no son concluyentes, no son absolutistas, sino que tienen interpretaciones y un buen entrenador va a ser aquel que pueda justo entender la herramienta y poder aplicarla dependiendo del contexto de sus atletas. Muchachos, esta es una forma entonces muy sencillo de saber si yo estoy manteniendo mi actividad física adecuada o no. Cuento mis pasos en el día a día
y calculo mi gasto energético para mi entrenamiento programado, mi entrenamiento planificado. Espero estos pequeños conceptos les ayuden mucho. Todos los días aproximadamente a las 8 de la noche vamos a estar subiendo esto. Así que cuídense mucho, muchachos. Nos vemos en próximas entregas. Yo voy a pausar mi pantalla y me despido.